Muy buen día, mi nombre es Luisa Fernanda Díaz Leguizamón y hoy quiero compartir un análisis sobre un tema fundamental en el marco de nuestra Constitución de 1991, que es la oposición de principios constitucionales y en particular me centraré en la tensión que puede surgir entre tres pilares fundamentales: la diversidad étnica y cultural, la autonomía indígena y el derecho a la libertad de culto. Y este análisis lo haré desde la perspectiva del Estado Social de Derecho, que es la base de nuestro ordenamiento jurídico y político. Para empezar, tenemos un contexto del caso, que es que para comprender mejor el problema debemos partir de la pregunta central, que es ¿qué ocurre cuando dos o más derechos fundamentales entran en conflicto? En este caso tenemos por un lado el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, que implica respetar las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas, y por otro lado está la autonomía indígena, que les otorga la facultad de autogobernarse y aplicar sus propias normas dentro de su territorio. Finalmente encontramos el derecho a la libertad de culto, que garantiza que cualquier persona pueda profesar y practicar la religión de su elección. El reto surge cuando una de estas prácticas culturales o religiosas se contraponen, es decir, que generan tensiones que deben ser resueltas por el juez constitucional. Ahora, el Estado Social de Derecho está consagrado en la Constitución de 1991 y tiene como eje central la dignidad humana. Esto significa que todas las decisiones jurídicas deben orientarse a proteger la dignidad de las personas, sin importar su cultura, religión o condición social. Además, este modelo reconoce la diversidad como un valor esencial de la nación colombiana y establece que los derechos fundamentales son interdependientes y deben garantizarse de manera integral. Por eso, cuando se presenta un conflicto entre estos derechos, no se trata de eliminar uno por privilegiar a otro, sino de buscar un equilibrio que permita la convivencia pacífica y el respeto mutuo. Ahora, en cuanto al análisis de conflicto, analizamos el caso y podemos ver dos posiciones claras: la comunidad indígena, que defiende su autonomía y sus prácticas ancestrales que se forman parte de su identidad cultural, y para ella la diversidad no es un concepto abstracto, sino una realidad que se vive en sus rituales, costumbres y formas de organización. Y por otro lado, los grupos religiosos, que reclaman su derecho a la libertad de culto, que les permite expresar su fe sin restricciones, y el desafío para el juez constitucional es evitar que una práctica cultural limite la libertad religiosa de otros, o que una práctica religiosa desconozca la autonomía indígena. En este punto, la jurisprudencia colombiana ha señalado que la solución debe ser dialogada, ponderando los derechos en juego y buscando que ninguno sea anulado, sino armonizado. Ahora, en cuanto a las acciones constitucionales posibles, tenemos que las partes pueden acudir a diferentes mecanismos constitucionales. La acción de tutela es la más inmediata, ya que protege los derechos fundamentales cuando se ven vulnerados o amenazados. Por ejemplo, si una persona considera que su libertad de culto está siendo restringida, puede interponer una tutela para que un juez ordene medidas de protección. Esta acción popular también puede ser pertinente, ya que defiende intereses colectivos como la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad. La acción de cumplimiento puede utilizarse para exigir que las autoridades apliquen las normas que garantizan igualdad y respeto a las comunidades, e incluso el habeas corpus, que podría interpretar en juego si alguna práctica afecta la libertad personal de manera directa. Cada acción tiene un propósito en específico y la elección depende de la naturaleza del conflicto y de los derechos vulnerados, obviamente. Ahora, en cuanto a una conclusión, en conclusión tenemos que la Constitución de 1991 nos ofrece un marco jurídico que reconoce la diversidad y protege los derechos fundamentales. El Estado Social de Derecho no busca que un derecho prevalezca sobre otro, sino que se logre una armonización que garantice la dignidad humana y la convivencia pacífica. Y el papel del juez constitucional es esencial, ya que debe ponderar los principios en tensión y ofrecer soluciones que respeten tanto la autonomía indígena como la libertad de culto. Y solo a través de este equilibrio podemos construir una sociedad en la que la diversidad sea un valor y no un motivo de conflicto. Y así la Constitución no se convierte en una herramienta viva que nos guía hacia la justicia y el respeto mutuo. Muchas gracias.